Bueno, hola a todos, vamos directo al grano. El 12 de marzo de 2026 fue un día que, de verdad, puso de cabeza a los mercados. Una jornada de volatilidad al máximo, con muchos números en rojo y una tensión que nos recordó lo frágil que puede ser todo. Pero, a ver, ¿qué fue lo que desató todo este lío? Todo empezó con un solo número. Así es, más 8,9%. Pensemos en esa cifra por un momento. Un movimiento de ese calibre en un solo activo y en un solo día, es más que suficiente para desatar una verdadera tormenta. La gran pregunta es, ¿un movimiento en qué? Exactamente, el petróleo. Esa fue la mecha. La onda expansiva que empezó en los mercados de energía y, poco a poco, se fue contagiando a cada rincón de la economía global. Ahora, vamos a ver cómo fue esa reacción en cadena, paso a paso. Miren, este gráfico es la foto perfecta del caos. Mientras el petróleo se disparaba casi un 9%, el S&P 500, que es el índice principal de la bolsa, se caía más de 1,5 puntos. Y ojo con el VIX, el famoso índice del miedo. Se catapultó más de un 7%. El pánico era real. Pero para entender por qué pasó todo esto, tenemos que rebobinar unas horas e irnos al epicentro de la noticia. Y el epicentro es un lugar que en el mapa puede parecer lejano, pero que es, créanme, absolutamente clave para el mundo. Lo que pasó en este pequeño paso marítimo fue la causa directa de toda la turbulencia que golpeó a los mercados. Es que el estrecho de Hormuz no es un estrecho cualquiera. Es, por así decirlo, una arteria vital para la economía del planeta. Se lo describe como el cuello de botella por donde pasa una cantidad masiva del petróleo que consumimos. Y ojo con este dato, casi 1/3 de los fertilizantes de todo el mundo. O sea, cualquier cosa que pase ahí tiene consecuencias globales e inmediatas. Y bueno, el bloqueo llegó. La situación se puso muy tensa muy rápido. Cierre total del estrecho, ataques directos a la infraestructura petrolera de países vecinos, barcos petroleros iraquíes bajo ataque, y para colmo, la sospecha de que la ruta estaba siendo minada. Era literalmente la tormenta perfecta para el mercado energético. Y en medio de toda esta crisis, aparece esta otra capa de complejidad, la geopolítica. Esta declaración, que se le atribuye al entonces presidente Trump, nos da una perspectiva donde la crisis, para el mayor productor de petróleo del mundo, también podría tener un lado, digamos, de beneficio económico. Un recordatorio de que estos conflictos siempre tienen muchas caras. Pasemos ahora a ver cómo esta crisis geopolítica se convirtió casi al instante en un tsunami financiero que arrasó con los mercados de energía. El golpe fue directo, brutal e inmediato. A ver, esta línea de tiempo lo resume todo. El petróleo Brent empezó el día en $94. Durante la jornada llegó a tocar la barrera psicológica de los $100 y cerró en 98. Pero la cosa no terminó ahí. Goldman Sachs no tardó nada en sacar un nuevo pronóstico, proyectando un precio de $110 para el mes siguiente. El nerviosismo estaba por las nubes. Y aquí está la clave de todo. No estamos hablando de una pequeña variación. La Agencia Internacional de la Energía lo dijo claro. Fue la mayor interrupción del suministro en toda la historia. 10 millones de barriles diarios que, así, de un día para otro, desaparecieron del mercado. ¿Es una cifra? Es que es una locura. Y para que esto no se quede en un número abstracto, aquí vemos el impacto en la vida real. En Estados Unidos, el precio de la gasolina saltó a $3.60 el galón. Un aumento del 22% en solo un mes. Eso le pega directo al bolsillo de millones de personas. Claro, porque la crisis energética fue solo la primera ficha del dominó. Ahora vamos a ver cómo ese golpe se contagió a toda velocidad a otros activos súper importantes, como son las acciones y los bonos. Es que la lógica es implacable. Se cierra el estrecho y ¡pum!, se dispara el precio del petróleo. El petróleo más caro prende todas las alarmas sobre la inflación. Y el miedo a que la inflación se descontrole provoca una venta masiva tanto de acciones como de bonos. Una ficha empujando a la otra, sin parar. Y en las acciones, el golpe fue general. En Estados Unidos, el S&P 500 perdió un nivel técnico clave, lo que provocó todavía más ventas. Es que esta vez, ni siquiera los 7 magníficos, las gigantes de la tecnología, sirvieron de refugio.
Si cruzamos el Atlántico, solo el DAX alemán aguantó un poco, gracias a una empresa local, mientras que en Asia, el Nikkei japonés sufría, con el pánico de una economía que depende totalmente del petróleo importado. Y esta es una de las consecuencias más serias. Con el fantasma de la inflación de nuevo en la calle, las esperanzas de que los bancos centrales bajaran las tasas de interés este año simplemente se esfumaron. El guión del mercado cambió por completo, de esperar estímulos a temer que la política se pusiera todavía más dura. Bueno, y ahora llegamos a una de las partes más interesantes de ese día, el tremendo contraste entre cómo reaccionó el público en general y cómo se estaban posicionando los inversores profesionales. De verdad, dos mundos totalmente distintos en medio del caos. Es que la diferencia es brutal. Por un lado, el sentimiento de las masas, que lo mide el índice de CNN, estaba en miedo extremo, pánico generalizado, vamos. Pero del otro lado, los profesionales, los grandes fondos, no estaban necesariamente en pánico, estaban ejecutando su estrategia. Sus apuestas a la baja, o sea, sus posiciones cortas, llegaron a un récord de un año. No estaban huyendo, estaban listos para la caída. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que todos se hacían ese día. ¿Estamos viendo un pánico justificado que nos avisa de una crisis peor? ¿O es todo esto una trampa para osos? Un escenario tan pesimista que cualquier noticia, por pequeña que sea, podría provocar un rebote violentísimo hacia arriba. Muy bien, demos un paso atrás para ver el panorama completo. ¿Qué significa todo esto en el largo plazo y qué nuevos riesgos salieron a la luz después de este día de locura? Hubo una palabra que de repente empezó a estar en boca de todos: estanflación. Es el peor de los mundos en economía, una economía que no crece, pero que al mismo tiempo tiene una inflación altísima. Y según los análisis, un precio del petróleo que se quede por encima de los $100 por barril nos mete de lleno en esa zona de peligro. Pero además, el estrés del mercado empezó a mostrar grietas en otras partes del sistema, en lugares no tan obvios. Por ejemplo, en el mercado de crédito privado. Morgan Stanley tuvo que limitar que la gente sacara su dinero de algunos fondos. Gigantes como Blackstone y Apollo cayeron fuerte. Y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años se acercaban peligrosamente al 5% de rendimiento, un nivel que históricamente ha sido señal de problemas. Y cerramos con la misma duda con la que terminó esa jornada tan frenética. ¿Son estas las primeras señales de una crisis financiera más grande, de un riesgo sistémico real? ¿O es, por el contrario, todo este miedo y pesimismo la señal de una oportunidad de compra histórica? Justo la que los profesionales, con todas sus coberturas, parecían estar esperando. Esa es la pregunta que ahora mismo se hace todo el mercado.